Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Álvarez Romero y bienvenidos a un siguiente episodio, a un episodio número 3 de Análisis 24 para Visión HMO. En esta ocasión me acompaña Fernando Sekeli Aburto y te doy la bienvenida, Fernando, a este tercer episodio. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias a Visión HMO, gracias a ti por recibirme. Saludos a todo Hermosillo, a todo Sonora y a todo México. Un honor estar aquí en el tercer episodio. Perfecto, Fernando. ¿Qué te parece si primero voy a comentar aquí un poquito de tu experiencia, de lo que realizas un poquito, para comenzar, ¿no? Con las Claro, preguntas, con el tema que vamos a abordar en este tercer episodio. sí, Y perfecto, bueno, perfecto. perfecto. Entonces, bueno, Fernando Sekeli Aburto es licenciado en Historia, edita la revista cultural El Toro Salvaje y actualmente dirige la forma Política Salvaje, así como el podcast Crónicas Salvajes. También ha publicado artículos en Excelsior, Vice México, Nación y México Social, entre otros. Él tiene 25 años y pues con esto arrancamos este nuevo episodio de Análisis 24. Y el tema de hoy es el papel que van a jugar las redes sociales en el siguiente proceso electoral de 2024. ¿Y qué te parece, Fernando? Pues iniciamos con la primera pregunta de este episodio, que es para ti, por ejemplo, ¿cuál es la importancia de las redes sociales para comunicarse en el día a día, ¿no? En general, por ejemplo, de tu experiencia, para ti, por ejemplo, ¿qué consideras que es importante o cómo para ti es importante las redes sociales en tu día a día, ¿no? Por ejemplo, en tus proyectos, para comunicarte con tu familia, conocidos. Si me puedes platicar un poquito. Sí, bueno, yo en realidad uso poco las redes sociales en el sentido de la comunicación. No es tanto algo para lo cual yo la uso. Yo las uso para dos cosas principalmente. Una es informarme, ¿no? Principalmente veo ahí sigo a todos los medios posibles y ahí me llegan noticias de una forma muy ágil y muy rápida. Y la otra es ejercer mi profesión, que es precisamente es el medio por el cual yo llego a un grupo de gente al cual le platico noticias y le cuento episodios históricos de la política mexicana de tiempos anteriores. Entonces es bastante vital para mí, para alguien como yo, al final del día te abre oportunidades nuevas como comunicador y como algo similar a un periodista. Como tú lo sabes, Juan Carlos, antes te tendrías que, para buscar una audiencia y buscar ser comunicador a una escala relativamente grande, pues había que escribirte un medio y trabajar en ese medio, te gustara el lugar o no, y soportar probablemente condiciones de trabajo no tan agradables. Y de repente ahora con el nuevo mundo de las redes sociales, por suerte, gente como nosotros, joven, puede empezar a aportar desde una edad joven y puede ser dueña de la plataforma en la que aporta. Y eso para mí ha sido importantísimo. Creo que esas son las dos formas en las que uso principalmente las redes para consumir y para generar noticias siempre, política siempre. Así es, te digo, el periodismo, por ejemplo, como mencionabas, ¿no? De que antes quienes ejercían el periodismo tenían que, por ejemplo, estar en algún medio de comunicación tradicional y ya con las redes sociales pueden emplearlas, por ejemplo, para informar a través de estas y también para volverse una forma o una herramienta de trabajo, que es lo que trae también las redes sociales, que es algo positivo, ¿no? El autoemplearse para quienes, por ejemplo, ejercen el periodismo u otras profesiones en las que se requiere emplear la comunicación, ¿no? O las herramientas que ofrecen las redes sociales. Sí, Eh, y mira, perdón que te interrumpa, perdón Juan Carlos, pero y aquí no estoy hablando de mi caso, sino de otros, de gente que usa las redes, por ejemplo, para el activismo. La gente tiene que tener voz y eso es esencial, que la gente pueda contar sus historias y platicar y salir al mundo y expresarse.
y eso es más fácil cada vez. Trae sus riesgos también, por supuesto, y trae sus cosas negativas, pero yo considero que una vez que haces el balance, cuando ves que alguien que vive en condiciones de marginación y de repente tiene acceso, marginación en cualquier sentido, puede ser económica, puede ser de género, puede ser de muchos otros estilos, ahora tiene acceso a exponer y vociferar sus problemas de una forma diferente y yo creo que eso es lo más positivo. Así es, son otra de los aspectos, ¿no? Que traen consigo las redes sociales. Oye, y que, bueno, pasando a otra pregunta aquí que tenemos en esta nueva edición, para ti, por ejemplo, ¿qué diferencias consideras o crees que hay entre las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales para informar algún hecho? ¿Cuál crees que tú, por ejemplo, puede ser de tu experiencia, cómo crees que se maneja la comunicación en un medio tradicional en comparación con las redes sociales, ¿no? Sí, mira, yo creo que la gran diferencia que hay entre una persona que consume noticias en redes sociales y otra que consume noticias en los grandes medios tradicionales, es que la persona que consume las noticias en redes sociales tiene una capacidad mayor de personalizar el contenido que percibe. Entonces, y esto se da a través de algoritmos sofisticados que deciden qué tipo de contenido te llega y qué tipo de contenido no. Obviamente, cuando decidimos qué leer el periódico, estamos personalizando la noticia cuando estamos decidiendo qué periódico leer, estamos personalizando un poco nuestro consumo, porque en un lado tengo al Universal y al otro tengo la Jornada, y pues yo así puedo decidir más o menos qué quiero consumir. Pero con las redes, esa personalización que yo acabo de hacer es mucho más alta y yo puedo de repente seguir 50 cuentas que son anti 4T o 50 que son pro 4T y las redes sociales a través de los algoritmos que me crean una realidad alrededor en la que yo empiezo a pensar que mi realidad es la única porque sigo 50 cuentas de la 4T y consumo puro contenido de la 4T, entonces, o del otro lado también. Y entonces la máquina sabe qué aventarme. Entonces creo que esa es la mayor diferencia. Hay una capacidad muy alta de personalización y de una personalización muy puntual, muy específica en el tema de las redes. Las diferentes plataformas, por ejemplo, TikTok, esos algoritmos, miden cosas, Juan Carlos, que tú y yo nunca pudiéramos imaginarnos. Ellos son los primeros en saber cuándo terminaste tu relación sentimental con tu pareja, cuándo estás cansado o aburrido, a qué momentos del día haces qué cosas, hasta cuándo vas al baño, sabe el TikTok. Entonces te crea una realidad y te alimenta un contenido muy específico que tú ni te das cuenta, por supuesto, en la mayoría de los casos, pero es una personalización a un nivel muy, muy, muy alto. Y esto, por supuesto, trae sus riesgos, porque entonces lentamente nos vamos todos encasillando en nuestras propias realidades y puede ser muy negativo y además esos algoritmos, hay que decirlo, esas plataformas, sí suelen ser manipuladas por estructuras políticas grandes y ahí tenemos el caso de los bots y lo que pasó en las elecciones de Bolsonaro en Brasil y lo que pasó en las de Estados Unidos con Trump. Es un peligro, pero yo creo que esa es la mayor diferencia. Y la otra, y perdóname por la respuesta tan larga, Juan Carlos, si a mí me pones a hablar, no paro, ¿eh? Y te lo advierto aquí a ti y a todo el público de Visión HMO. La otra que creo que es una característica muy particular del consumo en redes sociales cuando lo comparamos con el consumo en medios tradicionales es la inmediatez. Hoy en día yo hace poquito estaba viendo un partido de fútbol americano, que me gustan mucho los deportes, y veo una jugada así, un jugador tiró un pase, se lo pusieron aquí y lo tiró al piso. La veo y no es broma, 25 segundos después, todas las cuentas que sigo en redes sociales de deportes ya estaban reproduciendo la jugada y diciéndote, mira cómo la tiró, la tenía en las manos.
Es muy impresionante, hay gente que está todo el tiempo talachándole, trabajándole para generar esa inmediatez y es más fácil hacerlo. Antes, imagínate, hace 20 años nada más, que es muy poco tiempo, hace 20 años la gente se tenía que esperar hasta 24 horas para leer las noticias, igual y 30 años. Así es. Oye, ahorita pues que mencionabas, ¿no? O sea, la comparación que hay entre los medios tradicionales y las redes sociales, es cierto. O sea, por ejemplo, las redes sociales son más personalizadas, por ejemplo, especialmente en TikTok se personaliza, ¿no? Tu feed, tu carrusel, ¿no? Se personaliza. Eso también trae un riesgo, ¿no? De que, por ejemplo, como mencionabas, de que si tienes una ideología política, por ejemplo, te van a aparecer videos, si ves videos de política, te van a aparecer videos a favor o en contra de, de algo con lo que tú no estás de acuerdo, ¿no? Eso es un riesgo, o sea, de que, por ejemplo, todo sea en un sentido y no haya un contraste, que eso también es esencial, que por ejemplo tú como consumidor, como usuario, como cliente, como público de algún medio de comunicación tradicional o, o de alguna plataforma digital, tienes que tener un contraste, tienes que tanto ver medios de ese tipo como los otros, o sea, tener un equilibrio. Eso es lo importante para quienes consumen información. Y sí, las redes sociales traen consigo también esa parte pues, de que te aparece en tu feed algo solamente de alguna ideología, ¿no? Esto es algo pues riesgoso, ¿no? Digamos. Y eso ahorita lo vamos a abordar ya casi al final, hablando del proceso electoral que se viene, ¿no? Pasando a otra pregunta, para ti, por ejemplo, sabemos que todo lo que hay en Internet y redes sociales es información, perdón, ¿verdad? Eh, esa es una pregunta más bien. ¿Todo lo que hay en Internet y redes sociales es información fidedigna? ¿Qué podrías hacer para noticias falsas? Es decir, sabemos que el Internet son muy buenas pues para informarse, pero también debemos tener en cuenta de que pues, puede existir información falsa y tendenciosa. En ese sentido, ¿qué opinas sobre eso? ¿Y cómo podría yo, por ejemplo, como usuario de Internet, como usuario de redes sociales, cómo no caer en alguna noticia falsa, ¿no? ¿Qué me Sí, podrías comentar al respecto? eso es complicadísimo y ese es el mayor riesgo que yo le veo al tema de las noticias en redes. Yo creo que eso es súper complicado y es súper peligroso también, porque por un lado, tú como plataforma, digamos, si eres un moderador de TikTok, ves un video y es muy, muy finita la línea entre bajar un video que es noticia falsa y censurar. Entonces, muchas veces el contenido falso, ficticio, se esconde y permea por lados diferentes y termina afectando la ecuación general. Es muy complicado. Ahí los que tenemos que ser muy responsables somos los consumidores. Y yo en general recomiendo a cualquiera que nos esté viendo y que no sepa bien a qué creerle y a qué no, hay que diversificar los medios a los que seguimos. Como bien indicabas, Juan Carlos, es importantísimo leer de diferentes lados porque es muy impresionante en la realidad torcida en la que vivimos hoy en día en nuestro país, tristemente, por muchas condiciones por muchas razones y desde hace mucho tiempo. Tú puedes leer una noticia en La Jornada y luego leerla en el Reforma y es completamente diferente y es otra cosa por completo. Hay que diversificar lo más posible el consumo de nuestras noticias y de nuestra información. Eso creo que es lo primero. Y segundo, yo recomendaría ejercer paciencia. No reaccionemos radicalmente a nada que veamos en Internet, porque, como tú dices, Juan Carlos, es muy difícil creer que todo lo que te está arrojando la plataforma es verdad. De hecho, está comprobado que una muy buena cantidad del contenido que consumimos está, si no mintiendo, al menos exagerando y al menos torciendo un poco las cosas.
Entonces, yo creo que como consumidores tenemos que ejercer mucha precaución, ser pacientes, tener temple, y si tú has diversificado la cantidad de plataformas que sigues, pues muy rápido la noticia que te salió en una te va a salir desmentida en la otra y no pasa nada. Y luego lo último que yo recomendaría, y eso nos cuesta trabajo a los mexicanos por mala fortuna, es tengamos buena memoria. Quien nos mintió, que no nos vuelva a mentir, ya no lo escuchemos, porque sí hay gente que ha hecho carreras largas, longevas, que les han generado mucho dinero y que han propagado mentiras absolutas. Y mira, yo creo que el caso más brutal de eso es Carlos Loret de Mola. Al final, este personaje tiene, él mismo ha admitido a haber organizado el asunto de Florence Cassé, ese tema con Genaro García Luna. Ya ves que él dijo, oye, a ver, yo aquí metí la mano, admito que nosotros inventamos un escenario y lo construimos y les mentimos a millones de mexicanos. Entonces, yo ya no veo, yo no veo a Loret, ¿no? En parte porque no puedo confiar. Y creo que la otra parte de la responsabilidad, por supuesto, viene hacia el comunicador. Es decir, tanto Política Salvaje como Visión HMO, tenemos compromisos enormes nosotros como comunicadores, porque ya sea 1 o 100 millones de personas las que nos estén viendo, tenemos que darnos cuenta de que históricamente la gente actúa políticamente con base en lo que escucha y lo que sabe, y cómo no hacerlo si así actuamos en absolutamente todas las cosas que hacemos. Entonces, nuestra información puede cambiar la forma en la que alguien se comporta, y eso al final acaba alterando el ecosistema de la comunidad. Entonces, son temas bien delicados. Yo no te puedo decir, Juan Carlos, todo lo que le invierto yo en tiempo y en recursos todos los días a asegurarme de que todos mis datos estén al 100%. Soy tan cuidadoso con eso que no lo podrías creer, y creo que así debería de ser. Esa es de las pocas veces que me vas a ver en la vida decir, como lo hago yo, ojalá lo hagan todos, porque es una neurosis. Yo estoy checando, contrastando mi información, cada punto, cada línea, cada frase, todos los días. Y creo que así debería de ser. Honestamente creo que así debería de ser, porque son temas bien delicados y bien complejos. Exactamente, como periodistas, como comunicadores, tenemos pues una responsabilidad, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, si vamos a publicar una información, todo lo que vayamos a difundir a las audiencias, a un público, hay que corroborarlo, hay que, Por ciento. o sea, aclarar muy bien alguna noticia de la mejor manera, ¿no? Porque como dices, todo eso repercute en la sociedad. Entonces, coincido en este sentido. Y ahorita, por ejemplo, que hablabas de Carlos Loret, por ejemplo, también yo como usuario, identificar, ¿no? O sea, qué medios son confiables, ¿no? O que tienen información más equilibrada, ¿no? Digámoslo. Por ejemplo, desde mi punto de vista, yo, por ejemplo, cuando entro a la página el canal o las redes sociales de Loret, por ejemplo, o de cualquier medio, y tú ves que está creado en una ideología, en un sentido, hay que dudar, ¿no? De que esté muy cargado. Eso es riesgoso para Por quienes supuesto. se informan sobre algún hecho, ¿no? Porque también repercute las decisiones que tomamos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, considerarlo para los usuarios y para quienes se dedican al periodismo, a la comunicación, ¿no? Tener esa responsabilidad, tener ese cuidado en nuestro día a día cuando consumimos estos materiales. ¿Vas a comentar Sí, algo? sí. Te quería comentar también, Juan Carlos, que no pensemos tampoco que este es un tema exclusivo a las redes sociales. Los grandes medios de comunicación también son tendenciosos, los tradicionales y los hegemónicos, y también tienen errores en lo que hacen. Yo te digo, me dedico a esto. Yo
como está construido mi día es que yo me despierto en la mañana y digo, a ver, ¿de qué quiero hablar hoy? Y entonces entre mi equipo y yo vamos investigando y vamos generando una narrativa y terminamos con el video que se publica en la noche. Y muchas veces, y más bien diario nos pasa que leemos algo en el Financiero y lo comparamos con lo que dice el Reforma, el Universal y la Jornada, y estos tres dicen algo y este dice otra cosa. Y cambia el orden y cambia los nombres. A veces es el Reforma el que lo trae mal, a veces es Animal Político el que lo trae mal, el Excelsior, Milenio, Universal, Televisa. En general, no pensemos tampoco que los grandes medios no se equivocan y menos todavía que no tienen un... Se nos trabó. Ahí, tienes el micrófono apagado, creo. Sí, estaba comentando yo de que cuando te fuiste, cuando te congelaste la imagen, estaba diciendo, ¿no? De que vamos a esperar ahorita que Sí, regrese. perdónenme a todo tu público. Sí, que te iba a comentar, sí, por ejemplo, de los medios tradicionales, es cierto. O sea, por ejemplo, los medios tradicionales, o sea, no son, ¿cómo lo puedo decir? Hay errores también en los medios tradicionales. De hecho, la desconfianza que existe por la gente tiene desconfianza o desconfía de los periodistas, o medios de comunicación, tradicionales, ¿no? Y es por ello que recurren a las redes sociales para informarse. Entonces también las redes sociales también juegan un papel importante, derivado, ¿no? De esa desconfianza que hay en los medios tradicionales y algunas figuras de periodísticas, ¿no? En nuestro país. Entonces, también en los medios tradicionales, como las redes sociales, hay esta parte, ¿no? De la desinformación, que es algo que se tiene que trabajar, ¿no? Con responsabilidad, con ética y profesionalismo, ¿no? Sí, y ¿sabes qué, Juan Carlos? Creo que el otro consejo para mí, para tu audiencia en este sentido es, hagan que nosotros, que nos dedicamos a la comunicación, hagan que nosotros nos ganemos su confianza, porque así lo vemos nosotros. Yo no la puedo regar, no porque me vaya a pasar algo o porque vaya a perder tal o cual cosa, sino porque yo le debo eso a mi público, porque el público confía en mí, pero eso viene después de cientos de videos, cientos de experiencias compartidas y eso pues sugiero que así nos hagan, que nos juzguen conforme lo que decimos y conforme lo que hacemos y hagan que nosotros nos ganemos la confianza de ustedes, ¿no? Exactamente, es que aquí se trata un poquito, pero sí, como te digo, o sea, hay que ganarse, ¿no? La confianza de la gente, del público, de la audiencia, haciendo buen contenido, teniendo una responsabilidad con la información y con lo que difundimos, ¿no? Porque como hemos mencionado, todo repercute en la comunidad, en la sociedad y en la toma de decisiones, ¿no? Exacto. Muy bien, exactamente. ¿Qué te parece si pasamos a otra de las preguntas aquí que tenemos, ya de hecho para concluir con este episodio? Y ahorita que hablamos sobre las noticias falsas, la forma en que empleamos las redes sociales en nuestro día a día, las diferencias que existen en los medios tradicionales, en las redes sociales, todo ello va en el sentido de esta última pregunta. Sabemos que el siguiente año va a haber un proceso electoral. Entonces, la pregunta es, ¿qué papel jugarán las redes sociales para las campañas presidenciales o este proceso electoral 2024? ¿Qué panorama se podría vislumbrar con las redes sociales, no? ¿Qué me podrías comentar, Sí, pues sobre es esto una que te comento? pregunta, es una pregunta súper compleja, en realidad, mucho más de lo que parece. Yo creo, yo después de pensarlo varios días, porque habíamos platicado un poco de esto hace un par de días, y a ver, yo lo que creo es cualquiera que diga
que sabe qué papel van a jugar las redes sociales está mintiendo, porque no sabemos, no tenemos idea. Sabemos, yo estoy seguro que va a ser que va a jugar un papel gigante, pero exactamente cuáles son los matices y cuáles son los ángulos y los componentes mayores y menores, creo que eso no lo sabemos todavía, y te digo por qué, Juan Carlos. México tiene, como no me dejarás mentir tú y como ya sabrá tu audiencia, México tiene una tradición política desde hace décadas que está construida con base en la operación política. En México, más que en otros países en el mundo, el concepto de operar políticamente, del operador político, es muy importante y más importante que en otros lados. México, en muchos sentidos hoy en día, el voto se gana a partir de quién repartió más tortillas, en qué municipio, quién pintó más bardas, quién puso más espectaculares. Por eso ves estas guerras de publicidad y de operación. No es que ellos estarían gastando su precioso dinero que tanto quieren, que tanto aman los políticos, el dinero. No es que ellos estarían gastando ese dinero nada más porque sí, lo tienen muy bien medido. En México la operación política es un tema importantísimo. Y la operación política todavía va a resistir un poco el tema de las redes sociales, es decir, no va a ser suficiente una campaña en puras redes, hay que salir a hacer rondines, hay que salir a las cuadras y a las calles a que la gente vea a los operadores, a que la gente vea de ser posible al candidato o a la candidata, hay que poner los colores de todos los partidos en todos lados, porque nosotros los mexicanos todavía nos influye mucho en términos del voto este tema, el asunto, y te lo repito, es quién repartió más pan de muerto, quién repartió más tortas, quién repartió más tortillas. Y no es en ningún sentido una crítica a esto, simplemente así funciona México en términos de democracia desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que esa tradición sigue viva y va a seguir viva, y por eso no ves ni siquiera a Samuel García, que es el candidato de las redes, no lo ves ausentándose y en un cuarto tampoco. Las redes son un complemento. Pero sí creo que el mismo desencanto que tú describías, Juan Carlos, con los medios de comunicación, que empieza a sentir la gente y que por eso se empieza a pasar a las redes sociales, creo que también empieza a pasar con los políticos. Y a la gente le dejan, a los jóvenes al menos, nos dejan de gustar estos políticos ya de mayor edad, más acartonados, más tibios en muchos sentidos y más tradicionales en su conducta y en su forma de presentarse. Para nosotros los jóvenes cada vez es más importante el meme, el TikTok, el bailecito, y tampoco es crítica, es una descripción de la condición y creo que así es. Entonces, yo estoy seguro de que las redes van a jugar un papel gigante, vamos a empezar a tener este tipo de cosas que te describía al principio del programa de manipulación de algoritmos, ejércitos de bots, amenazas y presiones a través de las redes, eso creo que lo vamos a ver definitivamente. Y también vamos a ver a los políticos y a los candidatos, más bien ya lo estamos viendo, ponerle un énfasis particular a las redes e invertirle mucho dinero en aparecer ahí, invertirle mucho dinero a armar esos videos, esos productos eh, que son los que le llegan a la juventud. Recordemos que México todavía es un país relativamente joven, es menos joven que antes, pero la edad mediana en México son los 29 años y creo que eso es bien importante que lo recordemos. El voto joven en México es bien importante, por más que nos quieran excluir de todo lo demás, necesitan nuestro voto. Y creo que eso lo debería saber tu audiencia y no debería regalarlo al primero, ni que haga un bailecito particular, ni que haga su canción bonita, ni que aparezca en más pósters. Seamos fríos de la cabeza como jóvenes, pensemos en qué nos conviene y en qué no, y démonos cuenta del papel que jugamos en este país y de que somos de lo más cotizado simplemente por el número de jóvenes que... Se está cortando, aquí se congeló la imagen. Sí, perdón, ¿en dónde Listo, me ya. quedé? ¿En dónde me quedé en Listo. este discurso eterno? Estabas comentando sobre los jóvenes. Ok.
Sí, creo que es muy difícil puntualizar exactamente qué papel van a jugar las redes, pero ¿por qué no? Te propongo, ¿por qué no me invitan en marzo, en abril, acá a Visión HMO em, y platicamos sobre cómo está pasando ya en el momento? Creo que eso será muy interesante. Invítenme antes mejor, pero también en marzo y también en abril, para que podamos platicar del fenómeno mientras sucede. Perfecto. No, sí, sí, claro que sí, durante este proceso electoral, te vamos a hacer la invitación, y ya también después para analizar esta parte, ¿no? Sobre lo que ocurrió en este proceso electoral. Y respecto a lo que estabas comentando hace un momento, ¿no? Sobre también la importancia del voto joven en este proceso. También, por ejemplo, a quienes van a salir a votar, ser críticos de las propuestas que tienen los candidatos, ¿no? Candidatas, también, por ejemplo, no dejarse llevar solamente, por ejemplo, si les dan alguna despensa, también ser cuidadosos en las campañas que se hagan tanto de puerta en puerta como en las redes sociales o los discursos que haya en algún medio de comunicación, ¿no? De cara al 2024, pero eso es esencial, ¿no? Y pues de esta manera, Fernando, si no tienes algún comentario final que quisieras hacer. No, sí, me gustaría hacerte segunda en esto último que dices. Seamos críticos, seamos escépticos, recordemos que las personas que están en la política suelen mentir y suelen querer el poder y suelen ser adictos al dinero. Tengamos cuidado con ellos, porque una persona que se describa así es difícil confiar en ellos. Yo estoy de acuerdo con lo de la puerta en puerta en las redes sociales y lo de la despensa, pero le diría a la gente, acepten esa despensa, que ese dinero es suyo y ese es su derecho, recibir ese tipo de cosas. Nada más no la cambien por el voto, pero la despensa acéptenla. Y seamos muy cuidadosos, salgamos a votar, salgamos los jóvenes a votar. Es importantísimo, es nuestro país y sería antinatural no preocuparnos por su futuro. Perfecto, Fernando. Pues agradecerte, la verdad, por participar en este tercer episodio de Análisis 24 para Visión HMO. Te vamos a dar la invitación para próximos episodios que tengamos. Antes de terminar, me gustaría que comentes tus redes sociales para que las personas pues vayan a checarlo lo que haces en redes sociales. Sí. Mis redes se llaman Política Salvaje. Ahí me pueden buscar en Instagram, en TikTok. También me pueden buscar como Crónicas Salvajes en YouTube. Ahí tengo un podcast, un podcast semanal que hacemos, más sobre historia, sobre temas un poco históricos, políticos. Y nada, Juan Carlos, agradecerte a ti, agradecerle a tu equipo, a toda tu gente, a Visión HMO, y a todo Hermosillo, a todo Sonora, mis saludos más cálidos. A ver cuándo nos vemos en persona y nos vamos a comer ahí una almeja chocolata en Bahía de Quino con unas caguamas, nada más que pasen las elecciones. Así es, Fernando. Claro que sí. Ahí está la invitación, ¿no? Para Perfecto, reunirnos. la acepto. Perfecto. Perfecto, entonces, bueno, antes de irnos también, mencionarles que pueden seguir las redes sociales de Visión HMO. En todas las redes sociales nos puede encontrar de esta manera. También si gustan seguirme a mí, @Juan Carlos Alro en todas las redes sociales y Visión HMO. No se olviden de @Visión HMO y aquí de Fernando Sekeli Aburto. Y bueno, de esta manera terminamos el tercer episodio de Análisis 24, hablando de las redes sociales y su importancia, ¿no? En los procesos de comunicación, elecciones o la vida diaria. Muchas gracias y esto fue Análisis 24. Hasta la próxima.